Bienvenidos a Nace un Sueño Podcast. Aquí creemos que cada persona, sin importar de dónde viene, su historia o sus recursos, tiene un propósito único y un sueño que merece ser vivido. En cada episodio vas a encontrar herramientas, reflexiones y conversaciones reales que te acompañarán en tu crecimiento personal, tu liderazgo y en ese maravilloso proceso de hacer tus sueños una realidad. Quédate con nosotros en Nace un Sueño Podcast, un espacio en el que queremos acompañarte a soñar en grande, a confiar en tu propósito y a actuar con pasión. Comencemos. Bienvenidos a la quinta temporada de Nace un Sueño Podcast. En el episodio número 41 tenemos una conversación increíble con Alejandra Carrero, una corredora de largas distancias que comparte con nosotros su historia personal y cómo el running transformó su vida. Hace poco Alejandra estuvo en la Maratón de Miami y ocupó el 4º lugar en su categoría, así que con ella estaremos hablando acerca de su recorrido, de los desafíos que ha enfrentado y cómo el deporte se ha convertido en una herramienta clave para su autoconocimiento y su crecimiento personal. Exploraremos temas como la importancia de la alimentación adecuada, cómo entrenar para una maratón y, por supuesto, consejos para todos los que buscan empezar o mejorar en el mundo del running. Acompáñanos en esta conversación, escucha el episodio completo, suscríbete a nuestro podcast y, por supuesto, déjanos tus comentarios. Nos encantaría leerte y saber qué fue lo que más te gustó de este episodio. Bueno, bienvenidos todos y todas nuevamente a nuestra quinta temporada de Nace un Sueño Podcast. Quiero agradecerles a todos los que nos han estado acompañando en las anteriores temporadas. Ha sido un camino bien especial donde hemos venido hablando de diferentes temas de crecimiento personal, pero esta quinta temporada es muy especial porque va a estar llena de invitados que van a venir a hablarnos de temas que nos enriquecen, que nos nutren, que nos guían y tengo que confesarles que esta conversación que vamos a tener el día de hoy la vengo soñando hace mucho tiempo atrás. Creo que tuve la oportunidad de sentarme con nuestra invitada, si no estoy mal, en junio del año pasado, justamente en su casa, tomándonos un cafecito. Y en menos de 30, 40 minutos me dio una lección y una clase de running que yo dije, tengo que invitarla a nuestro podcast. ¿Por qué? Porque en Nace un Sueño Podcast hablamos de crecimiento personal, pero también conectamos con historias de vida, con historias que inspiran, que nos ayudan a entender cómo a través de diferentes prácticas o hábitos podemos ser una mejor versión de nosotros mismos y finalmente trabajar por lo que soñamos. Y hoy tengo una persona que creo que es vivo ejemplo de que el deporte puede transformar la vida de alguien en todos los sentidos y puede inspirar a otros también a soñar, a alcanzar cosas grandes. Así que sin más preámbulos, hoy quiero invitar a Alejandra Carrero a nuestra conversación. Aleja, qué gusto tenerte en Nace un Sueño Podcast. ¿Cómo estás? Hola Sebas, ¿qué más? Qué rico verte así sea por cámara después de tantos meses. Bienvenida a este episodio. Yo te conozco más o menos hace 9 años atrás, si la memoria no me falla, y cuando te Más o conocí, menos. Sí. conocí una versión de Alejandra que es totalmente diferente a la Alejandra que tenemos hoy día. Y yo quisiera partirte preguntando, que me cuentes tú hoy día quién es Alejandra Carrero, para quienes no te conocen. ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Ok. Bueno, primero, hola, ¿cómo están todos? Es un honor para mí pues hacer parte del podcast de Sebas, que lo sigo desde que lo conozco y me parece una persona increíble. Yo creo que nosotros hicimos match inmediatamente como seres humanos. Mi nombre es Alejandra Carrero Ramírez, tengo 33 años, soy de Pereira, Colombia. Sé porque pues tu audiencia es internacional ya, entonces soy abogada de profesión, soy profesora por vocación y soy corredora de largas distancias o de fondo por pasión, por una pasión completa por este deporte. Ya te dije, tengo 33 años y me conocen en la mayor parte de partes como la profe atleta.
Mi nombre es Alejandra, pero muchas personas ni siquiera saben cómo me llamo, solo me conocen como la profe atleta. Así es también tu cuenta de Instagram, ¿no? Quienes quieran buscarte te pueden encontrar como la profe atleta y ver todo lo que haces. Y Sí, yo señora, arroba la profe atleta. quisiera preguntarte cómo empezó esta relación con el running, porque eres mamá también de una niña maravillosa que se llama Alicia, a la cual le mandamos muchos saludos. Eres abogada de profesión y quisiera preguntarte cómo Sí. integras todas estas áreas de tu vida con el running. ¿En qué momento Alejandra dice, voy a empezar a correr? ¿Cómo se da eso? Para poder hablar de cómo empecé a correr, me tocaría hablar de muchos años atrás, incluso antes de conocerte. Yo era una mujer muy sedentaria y en mi familia ha habido como un antecedente de problemas con los TCAs, que son trastornos de la conducta alimentaria, de los cuales siempre he sufrido. Siempre se me ha dicho como que para estar bien o para ser bonita o aceptada en la sociedad hay que ser muy delgada. Y siempre he tenido este trastorno desde muy pequeña, desde los 10 años más o menos. Pero ¿qué pasa? Me vuelvo mamá y al volverme mamá sufro un desorden hormonal muy grave, el cual me hizo subir 35 kilos incluso después de parir. Wow. Entonces, yo era una persona que por más de que trataba de bajar de peso después, no era capaz. Yo estaba pesando 85 kilos y yo medía 1,60. Entonces realmente estaba muy mal en mi salud. En ese momento yo estaba con el papá de mi hija, con el que duré 6 años, y nos fuimos a vivir a México por cuestiones laborales. Y México fue un golpe muy fuerte porque hay pocas personas que saben esto, pero yo en México tuve una crisis de depresión muy grave, pero grave es grave. Esa crisis depresiva me tenía con ataques de pánico, me tenía con ataques de ansiedad, con ataques de nervios, estuve muy mal. Y la relación de pareja obviamente fue deteriorándose muchísimo allá también. Yo allá no hacía nada, solamente cuidaba a mi hija y yo soy una persona muy hiperactiva. Sí. Allá no se podía. Definitivamente no podía hacer nada, entonces tomé la decisión de devolverme a Colombia. Cuando me devuelvo a Colombia, yo me separo del papá de mi hija. Las cosas ya se habían acabado y la crisis en la que estaba de TCA empeoró. Llego a Colombia, mi hija ya estaba más grande, ya no la amamantaba, estaba muy subida de peso, muy deprimida. Entonces tomo la firme decisión de básicamente tener intentos muy graves de TCAs, de bulimia, básicamente soy bulímica, con tendencia a la anorexia nerviosa, entonces decido bajar de peso así, de manera muy, no, muy poco saludable. Entonces Ujú. dejé de comer, empecé a tener métodos de purga que se llaman en los TCAs, que es laxantes y que es la inducción del vómito. Y sí sirvió, el problema fue que mentalmente yo cada vez estaba peor, cada vez estaba más mal, bajé 35 kilos en 6 meses, los 35 Wow. kilos que subí los bajé en 6 meses, pero imagínate, yo era una cosa así y luego bajar 35 kilos de golpe, mi piel, mi cuerpo, todo estaba mal. Yo pensé que me iba a tocar operarme porque pues una mujer recién parida de por sí tiene muchos cambios y después de Ujú. bajarlos tan bruscamente, peor. En ese momento yo ya estaba pesando 44 kilos Wow. y 44 kilos ya es muy bajo peso. Sí. Yo era, mejor dicho, como una calavera. Y ahí fue donde yo me senté, yo dije, ve, yo como que esto como que no es normal. Yo creo que yo tengo un Ujú. problema. Para mí antes era muy normalizado, nunca dije como, ay, no, esto es un problema mental, no. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de, de buscar un psicólogo. Ok. Le mando un saludo a mi Diego, que yo sé que va a ver este podcast y él sabe que me salvó la vida, porque él especializó toda su terapia en mi alimentación. Y a mí me hizo una pregunta que me cambió la vida, Sebas. Fue el que te Esa preguntó. pregunta para mí lo es todo. Me dijo, Alejo, ¿usted se quiere morir? Yo le dije, yo no me quiero morir. Y me dijo, ¿por qué no se quiere morir? Mi respuesta fue, por Alicia. Alicia es mi hija. Yo no me quiero morir por mi hija. Y me respondió, suena muy lindo, suena muy romántico, pero no me sirve. Y yo me quedé como que no me sirve. Me dijo, no, porque antes si usted no fuera mamá, se muere. Entonces, Wow. si Qué real. Alicia crece y se va del país, se casa o se va a estudiar a otra parte o lo que sea, entonces usted se muere, porque su razón de vivir es Alicia, ya no tiene ninguna otra. Me quedé mirándolo y ahí me puso la tarea de encontrar la razón por la cual Alejandra
Alejandra, no Alejandra la esposa, no Alejandra la hija, no Alejandra la amiga, no Alejandra la abogada, ni la profe, ni la mamá, sino Alejandra como ser quería vivir. Entra pandemia, nos Wow. encierran. Yo estaba mal, mal físicamente y mentalmente y nos encierran. Y una amiga de donde yo ya había empezado a trabajar otra vez en Colombia, una amiga profesora me dice, ay, hagamos deporte. Y En plena pagamos pandemia. en plena pandemia. Yo soy la famosa deportista de pandemia. O sea, yo empecé a hacer deporte en pandemia. Yo antes no hacía nada por mi vida y a Sebas le consta. Sí, sí, sí. Sí. Te costaba hasta salir a hacer un trekking de turismo. Total, para mí era durísimo. Cuando yo fui a Chile a visitarte, para mí era durísimo caminar, que para Sí, lo conocer, no, yo no recuerdo. hacía nada. Te Y cansabas entonces, fácil, te dolían los tobillos, sí, las piernas, todo, todo. sí. No, y además cuando yo estuve allá en Chile, yo estaba muy subida de peso. Ujú, ujú. Pero entonces yo contratamos un entrenador personalizado y nos volábamos del De la encierro y nos cuarentena del íbamos encierro, sí. de la cuarentena. Nos volábamos y nos íbamos para un parqueadero de un conjunto cerrado. Y ahí nos ponían a hacer deporte. Ahí como para pasar el rato y empecé pues como tal a hacer el funcional, el de principiantes. Y el entrenador en medio de los calentamientos a veces nos ponía a correr unos metricos, ponle 200 metros de calentamiento, tal. Y me miró, yo ya había bajado mucho de peso, y me dijo, usted tiene pinta de corredora. Y mi respuesta fue, guácala, qué pereza, ¿Qué es eso? Qué a mí no me gusta aburrimiento. correr. Sí. Yo me hacía la enferma en el colegio para que no me pusieran a trotar. Decía que me dolía todo para no trotar. Yo odiaba trotar en mi adolescencia. Y él a mí me dijo, usted tiene pinta de corredora. Bueno, eso se quedó así y un domingo me llamó. Ya estábamos en la alternancia que nos dejaban salir un ratico, otro ratico no, ta, ta, ta. Ya iba a ser 2021 y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Yo le dije, nada. Y me dijo, póngase los tenis y váyase a correr. Yo, cabe la pena recalcar que estaba en una crisis de bulimia muy grave. Recuerden que estaba en ese proceso y mentalmente mal. Ese domingo me puse los tenis, descargué la primera aplicación que encontré en la app para medir kilómetros y eso, a ver cómo me iba, y me fui a correr la vía activa. Y oh sorpresa, corrí 5 kilómetros Wow, el de primer día, primerazo. Wow. de primeras. Cuando yo terminé de correr, eh, fue una sensación muy rara, Sebas, porque me di cuenta que cuando estaba corriendo a mí se me olvidaba todo. Todo es todo. Solamente ponía la mente en blanco y poner la mente en blanco es meditar. Así de sencillo. Tú estás en paz. Tú no estás pensando en nada bueno, nada malo, tú no estás pensando en qué va a pasar después, qué pasó antes, tú simplemente estás en paz, tu mente está en paz. Y si no estaba en blanco, estaba básicamente arreglando el país, estaba pensando cosas muy positivas, muy buenas. Y esa sensación a mí me hizo pensar, yo necesito seguir haciendo esto. Oh, sorpresa que la respuesta cuando fui donde mi psicólogo fue, encontré la razón de vivir. Y me dijo, ¿cuál? Y yo le dije, correr. La razón por la cual quiero vivir es porque quiero correr. Sencillo. Entonces él me respondió, ¿quiere correr? Tiene que comer. Ahí empezó a trabajar tu tema alimenticio. Ujú. Porque si tú no comes, no puedes correr. ¿Cuál es la gasolina de tu cuerpo? La comida. A mí la terapia me enseñó a comer otra vez. Mi relación con la comida actualmente no es sana. Actualmente yo tengo una dieta muy restringida por mí misma, pero eso me hizo estudiar. Me hizo estudiar, me hizo leer, me hizo investigar, indagar cómo funciona nuestro cuerpo. Cómo es que nosotros necesitamos de todas las proteínas, carbohidratos, azúcares, glucosa para poder funcionar. Y eso me permitió comer. El punto es que ese preciso instante en el cual yo corrí, me prometí a mí misma que iba a seguir corriendo. Así de sencillo. Y desde ese día corro, pero corría solo los domingos. Ya digamos que poco a poco me fui inscribiendo a las carreras. Las carreras son una adicción y dime que no porque ya te he visto. Sí, sí, sí. Quiero preguntarte cuál fue tu primer carrera, porque ya hablamos de este primer momento de la vida donde Sí. en medio post cuarentena tú dices hay que empezar a hacer algo y sales a correr y tienes esta experiencia que quien nunca ha corrido en su vida y Ujú. se da la posibilidad de salir a correr X cantidad de kilómetros, lo que pueda, va a tener la sensación que tú acabas de expresar de que mágicamente la mente se pone en un estado de aquí y ahora y es un disfrute.
y terminas de correr y es como si algo mágico hubiese pasado en tu cuerpo. Ese fue el primer momento, pero cuéntame de la primera carrera oficial que tú dices, ya, dejé de correr solo los domingos y ahora no sé cómo me metí en una carrera. No, es que la primera carrera fue súper chistosa, fue súper curiosa porque yo seguía corriendo solo los domingos y Ok. yo pensaba en ese momento que correr, o sea, que mejorar corriendo era aumentar kilómetros Ujú. y era hacerlo más rápido y para mí eso era mejorar. Y solamente los domingos, o sea, yo entre semana ya estaba en el gimnasio, ya había empezado a tomarle mucho amor a los fierros, a las pesas, que yo las amo, pero los domingos salía a correr y vi que había una carrera acá en Pereira que se llamaba, ya no la están haciendo, la Maratón Pereira Dos Quebradas y había una distancia que era de 12K. Y yo me dije a mí misma, pues mí misma, si usted corre 8 kilómetros, corre 12. Y me inscribí. Y ese domingo fue súper chistoso porque yo llegué a la Villa Olímpica de acá de Pereira y yo veía que todo el mundo tenía tenis bonitos, tenía las dorsales, veía gente con globitos y yo no entendía por qué. Y yo dije, ay, tan chévere. Sebas, yo me fui a correr, pues yo simplemente me puse la dorsal, yo estaba con los tenis de entrenamiento, ni siquiera había comprado tenis para Ok. correr. Y me fui a correr y yo me fui a mi ritmo corriendo, muy contenta porque el ambiente de carrera es divino. Cuando, ¡pum!, llegué de segunda. ¡Ah! Dios, ¿tienes la medalla? ¿Tienes la medalla de esa carrera ahí? Sí, tiene que estar por acá. ¿Tú sabes cuántas medallas tengo yo en este momento acá mientras estás diciéndome eso? No, cuéntame más o menos. ¿Cuántas Ah, medallas? más de 40. Wow. Entonces, no sé. Tiene que estar por acá. Ok. Pero Ahorita la quedaste busco y de te la mando. segunda. Quedaste de Que segunda. segundo. Y yo no sabía, yo me fui para la casa. O sea, yo me dieron la medalla y me fui para la casa. Cuando por la noche me llaman, es que usted por qué se fue y no se subió al podio. Y yo, ¿cómo así? Que es que usted quedó de segunda. Y yo, ay, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es eso tan impresionante? Y como sabe uno, uno ni siquiera sabe. Uno corre, cruza una meta y para casa. Pues sí, y uno tiene que esperar que le llegue el tiempo. Ajá, para poder saber Pero cómo quedó. Sí. claro, pero yo que iba a saber, y era mi primer carrera, yo caminé hasta mi casa muy contenta con mi primer medallita. Entonces, hasta ahí, esa fue la primera carrera que yo tuve, Sebas. Ok. Realmente fue así de recocha, de recreativo, de domingo salgamos a correr y ya. ¿Y Y esa fue mi primer medalla. cuánto tiempo había pasado entre que tú trotabas los domingos a que llegó el momento de la carrera? 3 meses, Ok, o sea, llevas trotando 3 meses tres los meses, domingos, te inscribes a esta y ya. carrera para explorar cómo se ven 12K y terminas llegando de Sí, segunda. y terminó llegando de segunda. Y eso fue en abril, de hecho fue en abril del 2020, 23, 24, del 2022, porque yo Ok, llevo eso corriendo. Eso es lo que yo llevo corriendo básicamente. me encanta, Esa me fue mi primera carrera. encanta, me encanta esta anécdota. Yo quisiera preguntarte, ¿qué has aprendido de ti misma a través del running? Porque ya hemos tocado temas Uy. sensibles de la depresión, de la bulimia, de todo el tema que viviste posparto. Hoy, ¿cuál es tu reflexión del aprendizaje que el running te ha permitido a ti en Ay, términos de Sebas, crecimiento personal y demás? ay, Sebas, a mí correr es lo que me ha enseñado a conocerme a mí misma, porque, como te dije antes, yo en mi adolescencia, en mi juventud, hay otra Alejandra, a después Ujú, de Alejandra corriendo. Y esa Alejandra antes de era una mujer que cada situación complicada de su vida, cada situación triste, la hacía primero huir y segundo huía a lugares que no le hacían bien. Entonces huía a un bar a tomar toda la noche, huía a donde los amigos a beber alcohol toda la noche. Esa era la Alejandra antes de. Pero a mí lo que realmente me enseñó a correr fue que después de todo eso que te conté de la primera carrera, de salir a correr ujú, los domingos, fue que después yo tuve otra pareja, ujú. ¿cierto? Esa otra pareja, yo con esa otra pareja tenía muchos planes. Era una persona con la que yo me sentía muy bien, muy feliz y me decepcionó. Fue una decepción muy triste y después de uno decepcionarse de un matrimonio fallido a los 30 años y volver a amar, es muy difícil cuando uno lo decepciona, ni más a estas alturas, yo ya tenía 30 años. Entonces, en ese momento volví a vivir lo que era un ataque de pánico. Y en ese momento fue mi mamá la que me salvó porque me vio en el piso tirada muy mal cuando me di cuenta de muchas cosas que pasaron con esa pareja.
Me paré del ataque de pánico y me dije a mí misma, otra vez, yo me hablo mucho a mí misma, me encanta hablar Ujú, conmigo. Usted o vuelve a retomar su vida anterior con esta decepción que tiene o va a cambiarlo. Ese fue como un viernes o un sábado que fue el peor día, pues ese día lloré, eh, lo que tenía que hacer, pero ese domingo me paré, me puse los tenis, me arreglé y me fui a correr y me di cuenta que corriendo yo podía tener una liberación primero de dopamina, porque ujú. químicamente hablando, correr te va a liberar. Y segundo, que las transformaciones que uno tiene en su vida pasan por algo. O sea, créeme que cuando a ti te hacen algo, te fallan o tienes un momento muy triste, es tu deber y es tu responsabilidad saber qué vas a hacer con eso. Porque es que es tu vida. O sea, nadie más te va a salvar. A ti nadie va a venir a decirte tienes que hacer eso ni lo van a hacer por ti. Es tu deber y es tu responsabilidad transformar todas esas situaciones en algo bueno. Ese día que salí a correr, yo tomé una decisión. Esto que me hicieron y esto que estoy viviendo, lo voy a transformar y me voy a volver en la mejor corredora de acá de Pereira. Wow. Y me importa un bledo lo que piensan, me importa un bledo lo que me hicieron, va a ser correr lo que me va a salvar. Y ese día tomé esa firme decisión porque cuando yo corría sentía que me estaba conociendo a mí misma y me estaba demostrando a mí misma que yo necesitaba que nadie me salvara. Es que a mí nadie, yo no necesito que nadie me salve. Yo soy una persona completa, nadie me tiene por qué completar. Yo soy una persona talentosa, nadie tiene por qué venir a darme aprobación. Y después de que tomé esa firme decisión, es básicamente el running, primero lo que me salvó la vida, por eso es que Ajá, lo tengo tatuado, muy tatuado en la sí. pierna. Primero lo que me salvó mi vida y segundo lo que todos los días me permite reconocerme a mí como primero un ser humano vulnerable y segundo como un ser humano fuerte, porque hay que abrazar esas dos versiones, el ser humano vulnerable y el ser humano fuerte. Eso ha sido para mí y esa firme decisión la he llevado a cabalidad hasta el día de hoy y espero seguir haciendo. Me encanta lo que me dices porque un poco me ha pasado algo similar. Creo que en los momentos de mayor vulnerabilidad, donde más me he sentido triste o preocupado o ansioso, salir a correr ha sido abrazar el dolor. Ha sido abrazar el Total. dolor y ver que ese dolor no es huir de él, sino digerirlo, ¿no? Como entenderlo, escucharlo, hasta que Vivirlo. vivirlo, llorarlo, sudarlo hasta que una mejor versión de ti salga. Yo he corrido distancias que creí que no podía correr, pero me he dado cuenta que las he corrido con mayor fuerza y pasión cuando ha venido toda esa carga quizás emocional, que drenarla Sí. es como si te diera alas, es como si te permitiera correr mucho más. Es muy bonito porque es que correr te enseña no solamente a vivir tu dolor, sino a tener Ujú, autocompasión contigo mismo, porque uno a veces se da mucho látigo como ser humano. Y uno ujú, dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, simplemente son situaciones que pasan y tengo que tener también autocompasión conmigo mismo, salir del papel del pobrecito, también asumir ujú. sus errores y correr me ha permitido, he aprendido a perdonar gracias a correr. Es que es muy raro que simplemente unos kilómetros, bueno, los kilómetros que sean, los que cada persona corra, Ujú. esos kilómetros te enseñen que es que tú estás dejando un pasado atrás, porque es que tú estás dejando un kilómetro atrás. Y ese pasado y ese kilómetro que estás dejando atrás se tienen que quedar atrás. Punto, ya, ¿qué sigue? ¿Qué kilómetros siguen? Y es lo mismo en la vida. La vida es una maratón. Tú no tienes por qué pensar en los kilómetros que acabas de recorrer, sino mirar qué kilómetros te faltan y cómo los vas a afrontar. Es exactamente lo mismo. Me encanta esta analogía con la vida. Creo que nunca lo había visto así. Nunca había visto que los kilómetros que corres tienen que ver con aquellas cosas que estás dejando atrás. Sí, Y que la vida misma, cada despertar, cada amanecer, cada paso que uno da físicamente es la oportunidad de seguir haciendo cosas nuevas por ti, por otros también, porque uno sin darse ujú, cuenta inspira la vida de inspira. otros. Así que creo que hay mucho, mucho por aprender de esto. Vamos a hablar ahora de un tema súper interesante que tiene que ver con la alimentación o la vida saludable o el bienestar, ¿vale? Claro que sí.
Una de las lecciones que he aprendido a lo largo de todo este camino de crecimiento personal tiene que ver con la importancia de los hábitos, ¿no? Siempre he visto que un buen hábito viene acompañado de otro buen hábito, así como un mal hábito trae de la mano como otros malos hábitos. Pero Sí. en la experiencia del running, me ha pasado que una vez empecé a correr, empecé a darme cuenta que aparte de correr tenía que empezar a trabajar en la alimentación, que es un poco lo que tú has dicho, empezar a entender que si quiero correr una carrera temprano tengo que también tener buenos hábitos de sueño, de ejercicio. Cuéntame un poco para ti, en esta experiencia que tú has tenido, cómo correr ha venido a traer quizás un estilo de vida más saludable o diferente para ti. Pues es que a mí correr no solamente trajo un estilo de vida saludable para comer, sino que correr me enseñó a comer. Ok. Muchas veces nosotros primero que todo hay que entender que hemos sido muy mal criados, no Ujú. sé, siento que en todas las culturas, con la famosa palabra dieta. La famosísima palabra es que estoy a dieta. No, dieta es una palabra grande para hablar simplemente del hábito de alimentación de cada ser humano, de cada persona. Dieta viene acompañado de muchísimos protocolos, incluso particulares de cada ser, porque la dieta de cada persona es muy subjetiva, dependiendo del metabolismo, dependiendo de cuáles son sus objetivos, dependiendo de cómo es su estilo de vida, ¿cierto? Entonces yo más que dieta entendí que comer se llama conciencia, que comer se llama entender que comer no es una recompensa, comer es una necesidad humana. Entonces yo siempre lo comparo con una máquina, con un carro. ¿Qué necesita el carro para poder andar? Combustible. Pero hay que darle combustible Pues bueno, de una sí. buena calidad, porque si no le vas a dañar el motor, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo que pasa con el ser humano. Entender la alimentación como la conciencia del hábito de alimentarse, de la necesidad del ser humano de alimentarse, ¿cierto? Entonces, lo que yo me puse a hacer después de eso fue empezar a leer como un berraco, entender que todo lo que nos enseñaron estaba mal, que todo eso que nos metieron en la cabeza de sobre las dietas y sobre la comida estaba mal que nos dijera que estaba mal comer carbohidratos, que estaba mal comer arroz, que estaba mal comer pan, todo eso está mal, Sebas. Entendí que para uno poder vivir necesita es balance y necesita es equilibrio en todo. Y que si tú eres deportista, más balance y equilibrio aún. Tienes que entender la alimentación como tu aliado, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, estás queriendo hipertrofiar el músculo y ser una persona musculosa y fuerte, pues tú tienes que brindarle glucógeno a tus músculos para que puedan crecer. Y eso a través de qué viene? De los carbos, así de sencillo, y de las proteínas. Y pasa lo mismo cuando tú corres. Si tú estás corriendo y tu músculo básicamente se está consumiendo mientras corres, tú tienes que darle reserva de glucógeno. ¿Y eso a través de qué viene? De los azúcares naturales y de los carbohidratos. Porque si no, vas a empezar a generar lactato y el lactato te va a hacer dar calambres, el lactato te va a hacer no terminar una carrera o una maratón. Pero entonces, más que eso, es entender que cada alimentación de cada persona es diferente y Wow. que la alimentación tuya va a ser totalmente diferente a la mía por un simple hecho de que tú naciste con una genética diferente totalmente a la mía, de que tú corres una distancia completamente diferente a la mía, que probablemente tú te demores un tiempo diferente al que yo me demoro corriendo una misma distancia y que además de eso, tú tienes un estilo de vida muy diferente al mío. No se va a alimentar igual una persona que está sentada en un escritorio todo el día a una persona que está caminando todo el día, ¿cierto? Entonces, viene más desde la conciencia. Yo entendí la alimentación más como la conciencia, como tratar de evitar los alimentos que son inflamatorios totalmente. Eso sí lo tengo yo muy claro. En el estricto sentido, si quieres que yo te lo hable sobre la alimentación, en el estricto sentido, cualquier alimento ultraprocesado yo lo eliminé de mi vida. Es decir, tú a mí no me vas a ver comiendo en la calle pizza, ni hamburguesa, ni hot dog o perro Consta, completo, me como consta, dicen. me consta. Exacto. Nada de eso porque es inflamatorio. Pero probablemente si tú me digas, yo en la casa te lo puedo hacer. ¿Cómo me lo vas a hacer? Ok, Pues lo hago de una manera diferente. más Cambiemos saludable. la forma de hacerlo sin químicos, sin esos, ¿cómo se llaman? Los famosos conservantes para que las Ujú. vainas no se dañen y duren más. No, como comían nuestros abuelos en una finca. ¿De Claro. dónde sacaban ellos la comida? Pues no la sembraban ellos mismos, no la cosechaban.
Eso no está mal. Entonces el arroz no está mal, el pan no está mal, la papa, la yuca, el plátano no está mal. Es Mm, mirar la fuente de la cual la estás consumiendo y generar una alimentación consciente. Entonces, entender eso primero hace que no te des tantos golpes de pecho porque estás comiendo. Entender eso te hace dar cuenta de que la comida no es un merecimiento, la comida no es una recompensa, la comida es una necesidad biológica, así de sencillo. Y como es una necesidad biológica, tienes que entender que o sea, es vital comer, es vital recibir ese alimento y es vital comer de buena fuente, es vital ujú. dejar de consumir embutidos, el jamón famoso que venden en los súper, las salchichas, eso no lo necesitamos. Comamos de la tierra como lo hacíamos antes. Pues yo no sé, no sé cómo será en Chile, pero realmente en Colombia tenemos la posibilidad y la bendición de que el suelo colombiano da de todo. Sí, Al me lugar que tú consta. vayas, a una plaza de mercado, puedes encontrar la mejor calidad de todo. Cocina en casa, y eso no significa que te vas a inhibir o te vas a limitar Ujú, por salir un día a la calle, entonces no vas a comer, no, sí hazlo, pues ujú. tampoco es que sea satanizado del todo. Volvemos al punto del equilibrio que El mencionaste, ¿sí? balance, El balance. exactamente, el balance. Me encanta lo Ejemplo, tú. que... Dime. Ujú. No, no, dime tú, ¿qué? No, 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 o sea, me refería a que una cosa es la alimentación, un poco, tú dijiste algo clave y es educarse, ¿no? Desaprender, porque creo que parte del éxito de tener una buena corrida o de generar este hábito Ujú. implica en qué es lo que estamos ingiriendo, porque es como cargar peso de más. O sea, cuando si tú te vas a ir a correr habiéndote comido una hamburguesa, que yo amo las hamburguesas, pero si no hay una buena sincronía entre lo que estamos ingiriendo con el ejercicio que estamos haciendo, pues el desgaste puede ser mayor, ¿no? El disfrute puede ser limitado, el riesgo puede Total. ser también diferente. Entonces creo que el No, tema de la Sebas, alimentación es clave. Ujú. y la responsabilidad deportiva que tú tienes cuando vas a correr una carrera es una responsabilidad muy grande de tener por lo menos una guía que se enfoque en independientemente cómo es tu metabolismo y qué necesitas antes de. Te pongo un ejemplo. Mi consumo de carbohidratos suele ser muy bajo porque yo soy de competencia, es decir, yo no puedo subir mucho de peso Ujú. porque a mí Necesitas me toca velocidad. ser rápida, Ujú. a mí me toca ser rápida. Así mi especialidad es la media maratón, ¿cierto? Son 21 kilómetros, pero a pesar de eso yo tengo que competirlo, es decir, yo estoy buscando tiempos, Bien. entonces yo no puedo ser muy pesada, ¿cierto? Y la responsabilidad de que como el día antes de una carrera es, y mira, yo he tenido cacharros por probar alimentación, los que tú quieras, con geles, con comidas, con lo que quieras, que he tenido necesidades físicas, fisiológicas en medio de una casa que yo digo, me va a tocar retirarme porque necesito un baño ya. Creo que le ha Y pasado a eso más es de uno de los que están escuchando este horrible, podcast que corriendo, Dios mío, un baño, horrible, ¿dónde? Vamos a hablar más es adelante de horrible. eso, más adelante vamos a hablar de cómo prepararnos para una carrera, pero volviendo al tema de la salud y el bienestar a través del running, ya hablamos de la alimentación, quiero que ahora me cuentes un poco acerca del entrenamiento muscular físico, porque yo fui Ajá, uno de los que partió creyendo que para correr solo hay que correr y ya, y no hay que ajá, trabajar nada más, y no hay que hacer pesas y nada, pero últimamente he entendido qué tan importante es fortalecer la masa muscular, estirar, elongar. Justo esta mañana venía del gimnasio haciéndome una rutina solo para trabajar tobillos, talones, el entrepié, bueno, todo un tema, y después de entrenar me puse en la banda a correr y la sensación de haber corrido fue totalmente diferente. O sea, es claro. diferente correr así como sin ningún tipo de entrenamiento de fuerza o algo y correr haciendo un entrenamiento localizado. Entonces, quiero que me cuentes un poco por qué es importante, aparte de solo salir a correr, amar los fierros, como tú dices, amar las pesas. Mm. Eso es un error que cometen la gran mayoría de corredores y que yo he cometido y que a mí una lesión muy grave fue la que me enseñó Wow. que yo tenía que ponerle mucho cuidado a qué músculos entrenar. Yo empecé entrenando fuerza siempre antes de correr y eso digamos que me dio un plus porque yo ya tenía fortalecidos los músculos. Sin embargo, entendí también que hay una particularidad y es que eso envuelve demasiadas cosas, es demasiado completo porque tú tienes que entender tu cuerpo y entender qué estás utilizando para poder correr, ¿cierto?
Es entender que correr no se corre por correr, o sea, hay que ser muy responsables y hay que entender que la masa muscular es importante. ¿Para qué? Primero, para evitar lesiones. Créeme que ser fuerte genera que el músculo te proteja mejor al momento de correr y no tengas una lesión. Yo una lesión no se la deseo a nadie porque yo ya he pasado por lesiones. Lesiones que me han fracturado por estrés en plena carrera Wow. y es súper doloroso. Igual la he terminado, pero es súper doloroso. Y el fortalecimiento tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque tú no puedes tampoco pretender que te vas a ir para un gimnasio, vas a agarrar una barra que pese Ujú, tanto y te vas a ujú. poner a hacer sentadillas a lo loco, porque tu objetivo es diferente. El objetivo de un corredor para poder correr bien es tener ciertos músculos fortalecidos, más no hipertrofiados. Es tener esos músculos, como tú decías, con una elongación adecuada, pero no muy grandes. Entonces, ejemplo, el glúteo, trabajar glúteo Ok. es súper importante para un corredor. Ok. Trabajar Y isquiotibiales, uno no lo pensaría, pero cola, ¿para qué? ¿Para qué va a trabajar cola y vas a correr? claro, porque ¿qué es lo que te da el impulso? El glúteo es Imagínate el que el impulsa la glúteo. zancada. El isquiotibial es súper importante trabajarlo y ese era mi punto débil porque yo detesto el peso muerto con mi alma, Wow. pero es necesario y hay que hacerlo obviamente supervisado por una persona que sepa, Ujú, ujú, con porque técnica, la sí. técnica también es Ujú, importante, súper ujú. importante. Entender que tienes que fortalecer tibiales, sóleos, gastros, todo lo que viene en el gemelo, el famoso Sí. gemelo. Que suele doler mucho Ay, cuando uno corre, o sea, a veces comienza el dolor en el tobillo, sube justamente a tibial, la rodilla. y una periostitis tibial no se la deseo a nadie, ¿ok? ¿Por Ujú. qué? Porque es dolorosísima. Y hay muchas personas y muchos corredores que empiezan con el famoso dolor acá en la banda, que es la Ajá, rodilla del ajá. corredor, la banda iliotibial. ¿Y eso por qué da? Porque no hay fortalecimiento de aductores. Porque se enfocan en la mayoría de Aductores. cosas y no fortalecen aductores, ni tampoco los abductores, que son los Ajá, los internos. internos aquí. Y Y el otro, o sea, y hay otro, digamos que grupo muscular que el corredor no se imagina que hay que tener fuerte, y es de los más importantes, ¿Cuál es? y es la zona core, O sea, el el abdomen. abdomen, Ay, Dios mío, ahí el estamos graves. abdomen. Ahí estamos graves. Ay, Sebas, ¿tú qué crees que es lo que le da la estabilidad a tu cuerpo? Claro. Tú Wow. estás erguido, tú estás parado, tú puedes caminar, tú puedes correr gracias a tu core, a todo el tronco, toda la zona core. Y es súper importante tenerla estable para tampoco generar fatiga y que puedas correr mejor. Porque Ok. tú sí has visto que hay muchas personas que cuando corren van agarrando como que se les va encorvando la espalda. Sí, 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 sí. Eso es primero señal de cansancio, de que ya están mamados. Y uno Ok. ya, por ejemplo, en estrategia, cuando uno compite, uno se pone a ver eso. Ah, está Ah, cansado, voy sí, a cansarlo más. le va a arrastrar. Así que arrastrado. Primero. Ajá. Y segundo, que no tienen fortalecido la zona core. No Claro, tienen una buena nunca, estabilidad. nunca lo había imaginado. O sea, yo, o sea, hasta hoy. Tú me hablas Mm, del glúteo de nunca. abajo y lo entiendo, pero del glúteo y el core nunca había pensado, así que hay que fortalecer. Wow. Para mí siempre ha sido muy chévere trabajarlo, pero yo me di cuenta de eso gracias a mi proceso de entrenamiento en alto Ujú, rendimiento, ujú. que me han enseñado todos los días eso. Todos los días entender que hasta los deditos de los pies es importante entrenarlos haciendo algo llamado pie sensitivo, que el estiramiento después de correr es ultra Y necesario, es Seba. una de las cosas que poco hacemos. O sea, como que acabó la carrera o acabó el entrenamiento y listo, ya. Y De hecho, yo poco, hice hace poco poco. una publicación diciendo eso. Hay que entender que el deporte es un todo. El Ujú. deporte no es solamente resistencia, que es correr, o no solamente es fuerza, que es alzar pesas. El deporte es un Ajá. todo en fuerza, resistencia, flexibilidad, Flexibilidad. amortiguación, es en todo, porque hay que Dios. protegerse, Ujú. todo. Tú tienes que tener buena movilidad de cadera para no lesionarte. Tú tienes que hacer una muy buena estiramiento. Tú tienes que entender que tu cuerpo debe tener una elongación y que pueda proteger cuando tú des una zancada. ¿Cierto? Una buena propiocepción, por eso es importante la técnica de carrera, Ujú. que tampoco la hacen. Hay corredores que no tienen coordinación y la coordinación es necesaria. Entonces uno los ve y uno los pone a hacer skipping, por ejemplo, los pone a Ajá, hacer ajá. rusos y no saben, no son capaces. Es súper importante. Y el previo, que es la movilidad articular, así de simple.
Ok. Si tu carro lo prendes y lo prendes del todo, lo recalienta, chao, se murió. Tú tienes que calentar. Y el calentamiento implica una muy buena movilidad articular, es echarle aceitico a tus articulaciones. Ujú. Es súper importante, movilidad articular antes de calentamiento previo, muy despacio. Corres y después de correr, sí o sí, estiramientos, darle flexibilidad a tu cuerpo. Súper. Siempre, siempre. Hemos hablado entonces de alimentación, hemos hablado de que Ujú. es importante trabajar la masa muscular y las zonas estratégicas de las piernas, la parte central, glúteos, todo lo demás que tú acabas de mencionar. Quiero invitarlos a que sigan a Alejandra en la cuenta de Instagram porque ella monta contenido de sus entrenamientos. Yo a veces la veo estirando y digo, Dios mío, qué envidia, qué rico, alzando pesas, haciendo ejercicios súper claves para todo lo que ella hace. Quisiera un poco ahora que empecemos a hablar sobre... Hay una pregunta que me hicieron en Instagram porque ayer aproveché para preguntar qué dudas habían acerca del running para podértelas hacer a ti Mm, hoy y tengo varias acá. Una de ellas la hizo José claro. Manuel, un amigo que corre también hace tiempito conmigo y él preguntaba, ¿existe una única técnica correcta para correr o todo depende de cómo se te dé o cómo te sientas mejor? Esta es una pregunta que tenemos porque a veces vemos gente corriendo o nos han dicho, corre con los metatarsos, no, corre con el talón, hay que correr inclinado hacia adelante, no, hay que correr derecho, hay que... Cuéntame un poco si existe una única técnica o cómo se entiende esto. Eso es una muy buena pregunta y ha sido Ujú, una pregunta que se han hecho muchísimas personas y que hay demasiados encontrones respecto a la ujú, respuesta. ujú, Para mí, Alejandra, y todo lo que yo he podido entender y estudiar es que tú no puedes forzar a que una persona tenga un tipo de pisada cuando literalmente su corporalidad no se lo da. ¿Por qué vas a obligar a una persona que corra en metatarso? Incluso la puedes lesionar por obligarla a que corra en metatarso porque dicen que es la técnica correcta. Realmente la pisada correcta, la técnica correcta es la que más naturalmente se le dé a cada corredor. Si tú estás corriendo tranquilo y con naturalidad de medio pie, ¿quién soy yo para decirte, Sebas, tienes que correr en metatarso? ¿Por qué lo haría? Solamente es que miremos a tantos keniatas y kenianos que están corriendo y tú no ves que todos corren en metatarso. Yo corro en metatarso, pero porque es algo que se me dio con naturalidad y que sí, muchas veces cuando trato de modificar esa pisada es doloroso. ujú, Yo no puedo obligar a mi cuerpo a que apoye, por ejemplo, el talón si naturalmente no se me da. No hay una única técnica para correr. La mejor pisada es aquella que se le da con naturalidad a cada corredor. Hay muchos que empiezan desde el medio pie y dicen que es la manera más, digamos que correcta, entre comillas, de correr, ujú. desde el medio pie. Pero hay personas que no. Por ejemplo, tú me vas a ver corriendo a mí, yo parezco un Una ciervito gacela, corriendo. yo te he visto corriendo así, inclinada, como pisando como súper ágil. Yo digo, Dios mío, eso es pura técnica. Pero yo trato de correr así y siento que me veo chistoso, siento que me voy a ir de cara, entonces busco como Bueno, pero tú dijiste algo también que es muy clave. O sea, a mí con naturalidad se me da a correr en metatarso. Entonces yo parezco que estuviera corriendo empinadita. Ujú, ajá, Es algo sí. natural en mí. Pero también es cierto que cuando tú empiezas a hacer ejercicios de técnica de carrera y cuando tú haces todo el proceso de no correr por correr, sino correr bien, tu cuerpo va tomando una técnica más, digamos que menos lesiva, porque igual Ok. correr es un deporte lesivo, así de sencillo, hay que aceptarlo. Pero cuando tú haces técnica de carrera, esa técnica y esa forma de correr también se van modificando. O sea, la cadencia se te modifica, la zancada se modifica, Ujú. la pisada se va modificando. Todo Pero se es muy entrena. importante, Ok. exacto, es muy importante entender que la mejor pisada, la mejor forma de correr, la mejor técnica es la que a cada corredor le salga con naturalidad, no Ay, forzado. esto me encanta y aprovecho esto que estás hablando de la pisada porque no tenía ni idea de pisadas hasta hace 15 días atrás. Nosotros nos estamos... Supinadora, neutra y pronadora. Exacto, yo no tenía ni idea que eso existía, pero como con el team con el que entreno, que aprovecho para enviarles un saludo a Magrelis, a Mirka, a Jesús, a Manu, porque nos fuimos hace unos días a hacer un test donde nos midieron el Yo tipo de vi. pisada y yo dije, ¿y qué será? Y yo pensaba, ¿qué es lo bueno? ¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy bien? Salimos casi que todos team pronador, no sabía si eso era malo, si era bueno, pero Es tu pisada. lo importante que nos dimos cuenta era, que es el punto que te quiero tocar, es
Cuéntame por qué es tan importante saber tu pisada para poder escoger un buen zapato, porque yo no tenía ni idea y yo decía cualquier zapato lindo que me guste, este está bueno para correr, pero no es tan así. Tú tienes muchos Pues zapatos, los pude ver, cuéntame de eso. sí. Pues básicamente es por la estabilidad que tiene que darte cada Ujú. tenis a ti, ¿cierto? Digamos que eso de entender el tipo de pisada es importante, pero hay que entender que todos tenemos, todos supinamos, todos pronamos y así de sencillo. Lo que pasa es que hay una superpronación o una supersupinación que puede generar cierto inconveniente cuando tú pisas, si lo haces interno, lo haces externo, ¿cierto? La menos común es la supersupinadora, que digamos que casi tiene ese problema. Hay muchas personas que son pronadoras, pero ya el Ujú. problema es cuando hay una superpronación. Si tú ves a alguien caminando, tú siempre vas a ver que hay un tipo de pronación Sí, que es sí, sí, natural de la misma articulación. sí. El problema es cuando hay una superpronación. ¿Y por qué es importante elegir el tipo de zapato? Porque es la estabilidad que te dé el tenis, ¿cierto? Yo vi que estabas como en ASICS, me parece, Sí, mira, justamente lo tengo acá porque hoy y te fui a hicieron comprar entrenar unos y me lo Cayano. puse. Y Los me Cayano. compré esto, sí. Sí, Los unos. Cayano son los tenis de ASICS mejores para pie superpronador. Pero ¿por qué te los mandan? Porque tú vas a ver que dentro de Ajá. el puente del pie, hay Ujú. como una parte que te va a estabilizar muchísimo más para que Sí, el pie no se vaya internamente. sí, sí, Entonces, total. ¿por qué es importante? Porque eso va a evitar lesiones, va a evitar cansancios por ejemplo, mi pisada es neutra. Entonces yo puedo Ok. utilizar cualquier tipo de calzado, Ay, sin qué bueno. importar mi pisada es Bueno. neutra, pero realmente para que ayude a tener el tipo de calzado adecuado, primero para que no le vayas a coger pereza al deporte, decir que es que me Ajá. duele, que es que estoy cansado, que es que esto y lo Ujú. otro, con un buen calzado que sea adaptado a tu tipo de pisada, lo vas a disfrutar más. Segundo, vas a evitar una lesión, sí o sí. ¿Por qué? Ujú. Porque la propiocepción que te da un tenis es súper importante y la estabilidad que te da un tenis es súper importante, ¿cierto? Y Sí, mira que el tipo de calzado no es importante solamente según el tipo de pisada, sino según el tipo de peso también. Hay también. tenis para corredores pesados, hay tenis para corredores livianos. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo. Yo una vez me compré unos Saucony muy buenos para muchas personas y con mi cuento y me los Ujú. compré. Podrán ser buenos para un corredor pesado, pero a mí no me ayudaban porque yo soy una corredora liviana. Entonces el Ok. tenis me pesaba, no me dejaba avanzar bien. Sí. Entonces, es súper importante porque también hay que entender para qué tipo de entrenamiento los necesitas. No es lo mismo tener un tenis para fondo que tener un tenis para carrera con placa de carbono, que tener un tenis para entrenamientos cortos de intervalos o de series, que tener un tenis para Z2, por ejemplo. Todo depende de la reactividad, Eso es todo otra depende de lo que estés ocasión. buscando. Hay que prepararnos. Hay que Ajá. saber. Es súper Genial. importante saber. Ok, hablamos de los tenis. Cuéntame tú qué más tienes a la mano al momento de una carrera. Hay gente que, tú lo dijiste ahorita, uno Sí. llega a una maratón, a una carrera, y los ve con visera, los ve con reloj, los ve Ay, con qué pereza. audífono, los ve con su banano, con su agua, con su gel, con Y su se ven muy toalla. lindos. Cuéntame tu Se ven experiencia. muy lindos. Es muy bonito, las viseras, las gafas, todo lo que se compran los corredores No para es verse caro. bonitos corriendo es muy bonito, pero si te soy sincera, yo detesto todo eso. Yo, Ajá, si por mí fuera, corría en calzones y ya, ajá, sí, sí. porque todo me estorba. Entonces yo tengo una colección de viseras que me han dado y las usaré de vez en cuando tengo que hacer pues la promoción de la carrera y fin. Ujú. Tengo unas gafas para sol que sé que debería utilizarlas todos los domingos, pero me estorban, Sebas. Por ejemplo, ¿qué utilizo yo? La pantaloneta, camiseta, el cinturón para meter las geles y Ujú. el celular, fin, no más. Ok, Yo no listo. corro y el reloj, obvio, Ok. siempre. ¿Escuchas De música cuando resto, corres o nada. escuchas algo o No, vas no se así? debería escuchar música. Ok, ¿por qué? Cuéntame. Es otra de las cosas que aprendí. Si tú quieres correr conscientemente, Sebas, lo ideal es primero, por seguridad, en la calle, nunca tener Claro. Ujú, audífonos. Tú tienes que escuchar el entorno, mirar los carros, ujú, quién te está hablando, qué te están diciendo, ujú, por seguridad. ujú, ujú. Segundo, porque si tú quieres mejorar, tú deberías aprender a escuchar tu corazón, tus pulmones y tu zancada. Wow. Escucha la cadencia con la que vas. Esa cadencia que tú estás teniendo cuando tú pisas, tú la Sí, estás escuchando, sí, sí, tú sí. deberías grabártela para entender cuál es tu paso. En una carrera es súper importante escuchar siempre la zancada. Yo todo el tiempo en competencia estoy escuchándola. Estoy escuchando cómo estoy pisando, estoy escuchando a qué cadencia estoy yendo. Ujú. Entonces,
y te da mayor concentración. Ahora bien, si quieres mejorar tiempo, escuchar música es contraproducente, porque inconscientemente el cerebro va a empezar a correr al ritmo de la El ritmo de la música. música, ok, Entonces, si tú estás escuchando algo lento, vas a bajar el paso. ok, Y si estás escuchando algo muy rápido, el paso va a subir y puedes quemarte. Para mí es muy importante la conciencia en carrera. me Por eso yo encanta. decidí nunca más No escuchar usar. música en carrera. Wow, voy a hacer la prueba, voy a hacer la prueba y te cuento. Hay algo que me llamó la atención de uno de los videos que tienes en tu cuenta de Instagram que tiene que ver con la conciencia y es que estabas invitando a participar en la carrera, pero algo que tú mencionabas mucho era los paisajes de esa carrera. Y yo decía, qué lindo, porque correr, cuando tienes la posibilidad de correr, bueno, y si vas desconectado de la música y estás escuchando tu corazón, tu respiración, tu zancada, aparte también te permite conectar con el entorno, con el paisaje. Sí. A los que les gusta hacer montaña, esa es la ventaja de la montaña a los que les gusta el trail. Súper. Bien. Esa es Cuéntame de la los ventaja. geles, cuéntame de los geles, estamos hablando de eso también. ¿Quién debe tomar geles? ¿Para qué distancias? ¿Cuándo? ¿En qué momento Pues de la carrera? eso también es muy relativo, porque hay gente que, es que, mira, correr se volvió una moda y eso está muy bien. A mí me Ujú, encanta porque es el deporte que se está volviendo una moda, es el deporte de ujú. moda muy chévere. El problema es que la gente cree que porque el deporte es el deporte de moda, entonces se tienen que comprar todo lo que ven, se compran geles, se compran sales, se compran pastillas, se compran gomas Sí, sí, y hay sí. vainas que no son necesarias, pues realmente la gel es importante tomársela dependiendo del tipo de entrenamiento y cómo tu cuerpo las necesite, ¿cierto? Hay que entender que es una inyección de glucógeno inmediata para cuando tu cuerpo está quedándose sin reserva de glucógeno, para darle como el turbo. Yo le Ok. llamo, es hora del turbo o es hora de la que yo le llamo la papeleta, Ujú, ujú, ujú. de la pólvora, Ok, le digo ok. yo. Pero entonces no lo utilices si tú no vas a hacer, por ejemplo, una larga distancia. Si vas a correr 5K, no tomes gel, ¿para Ah, qué? claro, sí. Es que depende porque además la gel tiene un tiempo determinado en hacer efecto. Yo consumo geles solo en competencia o cuando necesito entrenarlos antes de una competencia. Error garrafal. Entonces estoy corriendo y tan chévere que es correr y vas a la feria de la carrera y te dicen compre el gel. Es súper necesario y entonces están con la emoción y ay sí voy a comprar todo y lo compran y al otro día en carrera se lo toman y le dio el cólico. El estorcijón. Y le dio el cólico en media y se tiró la carrera, porque le tocó entrar al baño o porque no, su cuerpo no lo dejó ni siquiera esperar al baño, sino que en la plena carrera, porque me ha tocado ver gente en esas. ¿Y qué pasó? Entonces uno les pregunta, ¿por qué? ¿Qué comiste el día anterior? No, comí tal cosa, me comió bien tan raro. ¿Comiste algo diferente a lo de siempre? No. ¿Y qué tomaste en carrera? Ah, no, me tomé un gel. ¿Y habías probado el gel antes? No. Ah, hay que Los geles se testearlo. entrenan. Se Los entrenan, ok. geles también se entrenan. Ok, Los geles se tienen que entrenar por lo menos 2 semanas antes de la competencia, en ok. fondo. Primero para mirar cada cuánto los vas a necesitar, cada cuántos Ujú. kilómetros o cada cuánto Conocerse. tiempo, Ujú, ujú. conocer su propio cuerpo. Y segundo, para que entiendas que no te vaya a caer mal. Por ejemplo, yo tengo una marca de geles que obvio no la voy a decir, pero esa marca me cae mal. ¿Cómo me di cuenta? Porque error de principiante, yo cometí el error el año pasado en la carrera de Cali, como Wow. si no supiera ya que habían que entrenarse antes. Pero me Ujú. lo regalaron, yo dije, pues si no me hacen daño ningún gel, pues me lo tomo, me lo tomé y me faltaban 100 metros para llegar a la meta, afortunadamente mi cuerpo me dejó Yes. esperar y faltando 100 metros yo dije, ya, hasta aquí Hasta llegué. aquí llegué. Hice sprint, hice sprint y llegué a la meta y dije, adiós, seguí derecho al baño. Vale. Es muy complicado la utilización de geles, tienen que entrenarse, no todas las marcas Mm, caen igual, ujú, no siempre ujú. se necesitan, para carreras cortas no es necesario, eso es una inyección que es necesaria para ciertos momentos, dependiendo de cuando tu cuerpo necesite glucógeno extra porque se te acabó. Súper. Creo que hemos tenido una conversación bastante nutrida, hemos hablado de varias cosas. Quisiera un poco para ir cerrando el episodio que nos dieras tips para aquellos que están preparándose para la maratón, sean 10K, 21K, bueno, 42 todavía ¿Cuándo no vamos para es? allá. Aquí en Santiago la tenemos ahorita en mayo, entonces estamos Ah, más o menos a un mesecito.
Danos unos tips para aquellos que nos estamos preparando para 21K, 10K, que es El como otro año, primer tip, el otro año les caigo porque quiero ir a perfecto, correrla. bienvenida Tengo aquí. muchas ganas de correr en Santiago. Genial, bienvenida. Eso, antes de una carrera, las semanas previas son Ok. súper importantes no solamente en entrenamiento, pues cada uno debe tener un plan de entrenamiento específico Ujú. dependiendo de la distancia, el tiempo que quieran hacer. Ese entrenamiento se los deja a los entrenadores, que son los que saben. Ok. Pero hay ciertas preparaciones semanas antes que son muy importantes y es la hidratación, Ok. la alimentación, porque uno debería empezar a hidratarse con sales de rehidratación 2 semanas antes de. Ok. Y es estar tomándolas para que el cuerpo vaya resistiendo, obviamente, la sobrecarga. No sé en qué, ustedes tienen estaciones, uno no sabe en qué estaciones van a Ujú. estar, Estamos en tú no sabes otoño, cómo va a estar bueno, ustedes está no saben cómo va a fresquito. estar el clima ese día, si va a Ujú. llover, si no va a llover. Uno no puede, hay muchas cosas que pueden pasar. Si ustedes van a Ujú. correr en Colombia algún día, tienen que entender que aquí no hay estaciones, Todo entonces puede pasar, ustedes sí. sale a la lotería. Cualquier Ujú. cosa puede pasar. O les llueve torrencialmente o se van a deshidratar por el sol, Ujú. ¿cierto? Ujú. Entonces, 2 semanas previas, empezar a tomar suero o sales, no sé cómo Ujú. las Ujú. quieran tomar, porque pueden ser en pastillas, y empezar a subir la carga de carbohidratos en su Ok. alimentación, Pastica, ¿cierto? arrocito, Para papita. generar, Ujú. ojalá Ujú. que no sean integrales, porque el ser integrales empieza mayor movilidad intestinal y eso les puede Ok. generar un accidente. Entonces, no integrales por ahí, una semana, semana y media antes de la Ujú. carrera. Ok. El día previo a la carrera, bueno, eso sí, hay que hacer una descarga de entrenamiento, eso sí lo sabe cualquier entrenador. La semana previa no se entrena fuerte, Ok. no se entrena fuerte. Bajamos el ritmo. Dejen de, dejen de sumar kilómetros a la loco, que eso llaman kilómetros basura, porque son basura, porque van a restarte más que sumarte. Si tú vas a correr una carrera, probablemente muchos meses previos tú ya hayas entrenado para esa Ujú. carrera. Entonces lo que hagas la última semana, lo único que puede hacer es perjudicarte. Ya lo Exponerte, que se sí. hizo, se hizo. Lo que se hizo, se hizo. Si no lo Ujú. hiciste, llórala. Ujú. Ya. Ujú. Lo que fue, fue. El día anterior a la carrera, tratar de estar muy tranquilos, no sobreesforzarse. Yo sé que las ferias de las carreras son muy chéveres, que uno quiere quedarse todo el día en la feria, dando lora, fotico por aquí, fotico por allá. Entonces traten de ir 2 días antes a la feria para que el día previo a la carrera estén en casita, relajados, en la camita, Descansando, parando no las paticas. trasnocharse. Ajá. No trasnocharse, eso es súper importante. El Ujú. descanso tiene un papel fundamental en cualquier tipo de entrenamiento, incluso en el de pesas. El músculo no se hace en el gimnasio, el músculo se hace durmiendo. Me encanta. Yo Así soy de bueno sencillo. para dormir. Pero es bueno para fabricar Sí, músculo. sí, sí, sí. Así de sencillo. Y lo mismo pasa con correr. Va a ser súper importante cómo esté tu cuerpo en el descanso. Duerman por lo menos 8 horas. O sea, hay que ser muy Ujú. juiciosos con el reloj. Yo sé que da ansiedad de carrera y Si que muchas veces uno uno la no ansiedad de duerme, carrera no uno está duerme. despierto a las 3 pensando en el outfit, en salir, en llegar a tiempo. No, no, no. Hay una ansiedad previo a la carrera que cuesta un poco Por dormir. eso es importante la última semana, porque tú no sabes si el día anterior te va a dar insomnio de la ansiedad. Entonces Ujú. esa última semana Ujú. trata de dormir muy bien, que tu Ok. cuerpo esté descansadito, lo más que puedas. Si te vas a hacer una descarga muscular, que mucha gente no sabe esto, procura hacerla una semana, 5 días antes de la carrera. Ok. No es bueno hacerse descargas musculares el día El antes. día antes, Dejen de claro. hacer eso, hay mucha gente que lo hace. Tú estás exponiendo el músculo a una lesión. Ok. Es como si tú estuvieras relajando al máximo el músculo para el otro día darle Claro, duro. claro. Sí. Es mejor hacerlo días antes y que ya el músculo vaya otra vez calentando suavecito los días posteriores. Súper. Entonces las descargas que sean unos días antes, no el día anterior. ¿Es bueno desayunar, no Eh, desayunar? ¿Tú es qué dices? independiente de cada De persona. cada uno. Yo necesito comer, por ¿Por ejemplo. qué? Yo tengo a mis Yo amigos también. que no comen, que nada, que les Yo sí. da para ir al baño. Yo necesito por lo menos un huevito, mi cafecito. Yo necesito algo. Lo que pasa es que eso es dependiendo de cada persona. Yo tengo Ujú. muchos amigos que el día de la carrera, ellos comen muy bien el día anterior y crean su reserva, pero el Ujú. otro día no comen. Yo soy de 21 kilómetros. Si Ujú. yo voy a correr 10 kilómetros, no desayuno. ¿Para qué? Son solo Claro, 10. Yo en sí, 10 sí, sí. minutos, en 10 Sí. kilómetros me Ujú. demoro 40 minutos y salí, listo. Ok. Pero si yo voy a correr 21 kilómetros, sí tengo que pararme 2 horas antes del día de Sí. lo que es a desayunar cualquier cosita. Eso sí, nada pesado. Algo que el Claro. estómago pues tenga ahí como su cosita, Sí. ¿cierto? Pero Ujú. si voy a correr más de 21, menos no Ujú. desayuno.
pero es que eso es muy independiente de cada metabolismo. Vayan al baño antes de, ojalá Ajá. puedan despertarse muy temprano antes de ir al baño antes de. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, cuando tú corres, el cerebro está enviando señales de supervivencia al cuerpo, sobre todo en carrera, porque en las carreras tú vas a tope, tu corazón está yendo a pulsaciones muy altas, entonces tu cerebro cree que te estás muriendo, entonces empieza a mandar señales para que tú no te mueras, ¿cierto? Para que tu corazón funcione, para que tus pulmones respiren y se olvida del resto del cuerpo. Es decir, que deja tus esfínteres a lo que Dios quiera. Ajá, Por libres. eso es tan por eso es tan importante despertarse antes e ir al baño, porque tu cerebro se va a enfocar en cualquier cosa menos tus esfínteres en la carrera. Sí, sí, hemos visto reels de accidentes de todo tipo Sí. por Y no esa es la controlar los explicación. esfínteres. Ok, genial. Esa es la Aleja, explicación. me encantaría Dime. seguir hablando contigo, Ay, a mí pero también. vamos a dejar esto para otras conversaciones que seguramente van a venir. Bienvenida una vez más a Chile, a Santiago, esta también es tu casa, Qué sabes que rico cuando volver a Chile. puedes venir con Alicia, que bienvenidos, participar de la Maratón 2026, que sea una meta, un sueño. Ay, qué Quiero rico. finalizar este episodio del podcast preguntándote si pudieras resumir tu experiencia de running en una palabra o una frase, ¿cuál sería? Paz. Paz. Las En mismas una 3 metros palabra, de correr. paz. Paz. Sí. Así de sencillo, paz. No tiene otra palabra para mí correr, es paz. De hecho, ahorita publiqué una foto y si lo quieres en una frase, para mí correr es vida, correrlo es todo, correr es mi felicidad. Y mi medalla, mi última medalla, que la amo, Miami. Ay. Cuéntame de eso. Bueno, no podemos hablar ahorita de eso, pero cuéntame cuáles son los sueños, porque este es un podcast de sueños, de soñadores. Tú eres un vivo ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. ¿Cuáles son los próximos sueños de Alejandra Carrera? Ay, más carreras internacionales como Miami. Quiero volver a Miami a correr la maratón. Ojalá con el resultado que tuve también en esta media, que fue para mí, no lo podía creer. Wow. Quedar de cuarta internacional para mí fue espectacular en media maratón. Eres Fue un increíble. orgullo para Colombia, para el eje cafetero, para la Ay, familia, también. para quienes te conocen. Deseamos seguirte viendo correr, seguir trabajando en ti. Vemos que Alicia te inspira también a través de todo lo que Obvio. haces, así que Vean, qué mi hija relevante es el todo. ejemplo. Bien. Y nada, Y correr las agradecerte por mayors. esto. Eso, eso es. Hay que seguir Así es. corriendo. Hay que seguir Aleja, corriendo. algunas palabras finales que quisieras decirle a la audiencia que escucha este podcast, aquellos que quizás nunca han corrido y quieren empezar a correr y no saben cómo, aquellos que ya están corriendo y bueno, estamos aprendiendo de todo esto. ¿Cuál serían tu mensaje final de este episodio? Lo que yo les diría a las personas es que lo que se propongan sí se puede hacer. Y yo soy el claro ejemplo de eso. Ujú. Después de todo lo que me pasó, de que Sebas me conociera, jamás nadie en la vida me hubiera imaginado a mí en esta. Nunca por la cabeza de nadie. Pero cuando tú tomas la decisión de algo, lo puedes hacer. La palabra más importante en tu vida es decisión. Tienes que tener palabra contigo mismo. Si tú no te cumples a ti, ¿cómo le vas a cumplir a otra persona? La palabra, si tú quieres hacerlo, hazlo. Hágalo. ¿Con qué? Con decisión. Siempre. Siempre hay que tener decisión en todo lo que se haga, en cualquier cosa. Si dices que quieres ir a subirte el monte Everest, pues entonces empieza ya, a entrenar ya, de una vez, con decisión. Así de sencillo. Nadie va a hacer las cosas por uno, sino uno mismo. Eso es como el mensaje que yo tengo. Genial. Y bueno, con esta reflexión tan importante, tan valiosa de la decisión, cerramos nuestro episodio agradeciéndote, Aleja, por haberte sumado. Esperamos tenerte en muchos episodios más. Invitar, como tú dices, a la audiencia a Ay, correr, gracias. a vivir, a experimentar esto del running y a correr por sueños, ¿no? A seguir conquistando lo que uno sueña. Claro que sí, Sebas, muchas gracias, I love you, me encantó estar aquí, muchas gracias a todos, bienvenidos en mis redes, lo que necesiten, Ujú. lo que quieran con mucho gusto, lo que pueda ayudar como profe, como deportista, como abogada, también lo que quieran. Genial. Un abrazo, Aleja. Cuídate mucho. Y chao a todos. Nos vemos en I un love próximo you. episodio. Nace un sueño podcast. Cuídense. Chao.